Habíamos compartido más de 3 décadas de matrimonio cuando a Esteban le diagnosticaron Alzheimer de forma repentina. Pero fue como si su memoria, en vez de disolverse por igual, decidiera dejar de recordarme solo a mí. Aún así, nunca me quejé, seguí a su lado, cuidándolo en silencio como si nada hubiera cambiado. Hasta aquel día. Escuché su voz por casualidad mientras hablaba por teléfono en el estudio. Te estás comportando como una chiquilla obstinada. ¿Cómo logras soportarla? Su tono era plano, sin rastro de afecto. Vamos, sabes que Clara ha estado sola todo este tiempo, criando al niño, mudándose de ciudad en ciudad. No puedo seguir haciéndola esperar. Y así me enteré. Todo este sufrimiento, esta enfermedad, su confusión, solo era una fachada. El olvido, un pretexto conveniente para volver con su amor de juventud. Miré la sopa derramada a propósito sobre la mesa. Era la misma receta que había cocinado decenas de veces sin quejarme. Mis labios se torcieron en una sonrisa amarga. Está bien. Si eso es lo que deseas, pues terminemos esta farsa por 13ª vez. Limpié con cuidado los restos de comida de la comisura de sus labios, levanté la cuchara y volví a ofrecerle un bocado. Mis brazos dolían, pero intenté mantener la calma. Vamos, amor, solo un poco de verdura. ¿Sí? Él giró la cabeza con violencia como un niño que no quiere comer y gritó. Te he dicho que no quiero eso. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó de golpe y empujó los platos con el brazo extendido. La vajilla se estrelló contra el suelo y el caldo hirviendo salpicó mis piernas. Reprimí un grito, el escozor quemaba. Por un instante, vi una chispa de confusión en sus ojos. Quiso avanzar, tal vez para ayudar. Quieto, Esteban. No te muevas. Hay pedazos por todo el suelo. Podrías lastimarte. Este era el hombre con quien me casé, Esteban Morales, alguna vez una figura imponente en el mundo empresarial. Lo había construido todo desde cero, a fuerza de inteligencia y trabajo incansable. Pero desde hacía un año, el Alzheimer había empezado a devorarlo. Primero se llevó sus recuerdos, luego su empatía y, finalmente, su capacidad de reconocerse a sí mismo. Y la primera persona que borró de su mente fui yo. Se detuvo, como si nada hubiera pasado, mirándome con una inocencia desarmante. Yo tragaba lágrimas mientras lo acompañaba al sofá y ponía dibujos animados para distraerlo. Cojeando, fui a buscar la escoba y el recogedor. Cada fragmento de cerámica que barría era como un suspiro sordo de desesperación. En la cocina, el agua fría calmó un poco la quemadura del pie. Pero el dolor más profundo seguía latiendo en mi pecho. Recordé esa mañana. Me desperté y lo vi observándome con una expresión desconocida. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Mi mundo se vino abajo. Llamé a nuestro hijo, Tomás, de inmediato. Cuando llegó, Esteban lo recibió con una sonrisa cálida. Hola, amigo. ¿Has vuelto? Tomás me miró sin comprender. Entonces su padre lo miró de nuevo. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está aquí? Corrimos al hospital. El doctor García, que nos conocía desde hacía años, fue quien nos dio el diagnóstico. Señora Morales, dijo con voz grave mientras examinaba las tomografías. Esteban tiene Alzheimer. ¿Pero por qué me olvidó a mí primero? Pregunté sin entender. El doctor suspiró. A veces, los recuerdos se desvanecen de forma caótica. No es raro que la persona más amada sea también la primera en desaparecer de la memoria. Sus palabras me acompañaron por meses. Repetía esa frase en mi mente cada vez que Esteban me echaba de casa, gritando que era una extraña. Fui la que más amó, me decía, por eso me olvidó primero. Me aferré a esa explicación como quien se agarra a un tronco en medio del naufragio. Pero ese día, mientras me quemaba los pies recogiendo la sopa, algo en mí comenzó a romperse. El dolor de la pierna ya se había vuelto una molestia sorda cuando cerré el grifo y me apoyé en el lavabo. Apenas había recobrado el aliento cuando sentí una mirada clavada en mi espalda. Alguien me observaba con insistencia. Me miré en el espejo. Ahí estaba Esteban, parado en el umbral, con sus 60 años bien llevados,
La expresión serena de un niño confundido y los ojos fijos en mí. ¿Tienes hambre? Le dije con suavidad. Puedo prepararte huevos con tomate, como los de antes. Por un momento, creí haber recuperado un poco de paz. Pero fue fugaz. De inmediato su rostro se tensó, su voz subió de tono. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí? Me estás robando. Lárgate antes de que llame a la policía. No tuve tiempo de reaccionar. Se lanzó hacia mí, me empujó fuera de la casa y cerró la puerta de un portazo. Ni siquiera llevaba zapatos. La noche era helada, la nieve cubría la acera. Caminé descalza por el sendero de piedra, sintiendo como la escarcha me mordía la piel y la grava se hundía en mis plantas como agujas. Mi teléfono seguía en casa. No me quedó más remedio que ir cojeando hasta la oficina de seguridad del condominio. A medio camino, una joven de cabello rizado y expresión alerta me vio y se acercó corriendo. Señora Morales, espere aquí, ya vengo con la copia de su llave. A los pocos minutos regresó con el llavero de emergencia y un par de zapatos gruesos que evidentemente eran suyos. Póngaselos, por favor. Se va a congelar así. La gratitud me estrangulaba la voz. Volvimos juntas a la casa. Toqué la puerta con firmeza. Esteban, abre. Soy yo. No sé quién eres. Vete. Soy tu esposa. Abre la puerta o... Mi esposa no eres tú. Con la cara ardiendo de vergüenza y el cuerpo temblando de frío, me quedé allí mientras la joven probaba una llave tras otra. Al fin, una giró. La puerta se abrió. Esteban me observó con desconfianza, pero en cuanto la joven habló, bajó la guardia. Señor Morales, no está bien tratar así a una mujer. Apostaría lo que sea a que esta señora es su esposa. Abajo del cajón de su mesa de noche está su acta de matrimonio. ¿No me cree? Revísela. Él vaciló, pero obedeció. Volvió minutos después con el documento en la mano. Miró la foto, luego me miró a mí. Suspiró. Parece que sí eres tú. Puedes entrar. La joven lo miró una última vez antes de irse. Un verdadero hombre no abandona a su mujer. Esteban no respondió. Se limitó a dejar caer el acta de matrimonio y sentarse a ver los dibujos animados como si nada. Yo recogí el documento del suelo y me fui al dormitorio. Me senté en el borde de la cama, contemplando la fotografía. Habíamos tardado más de 30 años en oficializar nuestra unión. Siempre había excusas, el trabajo, las reuniones. No hacía falta un papel, decía. Al final solo firmamos cuando nuestro hijo se casó. Ese papel, que entonces me llenó de ilusión, ahora parecía una reliquia vacía. Esa noche Tomás llegó con su esposa y el pequeño Daniel. Desde que Esteban cayó enfermo, Tomás se había hecho cargo de todo. Las canas asomaban en su pelo. Su esposa, Lucía, apenas podía descansar entre cuidar del niño y sobrevivir al día a día. Pasé horas cocinando para darles una noche de normalidad. Cuando nos sentamos a cenar, Esteban arrimó su silla junto a Tomás, ignorándome por completo. Daniel protestó. Abuelo, me estás aplastando. Tomás suspiró. Papá, mamá no es una extraña. Ella te entiende. No la rechaces así. Esteban bajó la cabeza. Yo, fingiendo no escuchar, serví las costillas estofadas como de costumbre. Nadie notó mi dolor. Después de comer, al limpiar la mesa, noté que Esteban había dejado las costillas intactas. Siempre habían sido su plato favorito. Un nudo amargo me cerró la garganta. Lucía, al entrar, posó una mano en mi hombro. No te lo tomes tan a pecho. Esteban ya no ve la diferencia entre lo cercano y lo lejano. Asentí sin decir nada y volví al fregadero. Cuando terminaron de cenar, me quedé sola en la cocina. Habíamos tenido cuidadores antes, pero ninguno duró mucho. Todos se marchaban. Al final, solo quedé yo. La única que aún intentaba. Mientras limpiaba el escritorio, Esteban me sorprendió. No toques eso, gruñó.
Se acercó rápidamente, tomó una foto enmarcada y la sostuvo entre las manos. Sonrió. Una expresión que no le veía hace meses. La acarició, quitó el polvo del cristal con la manga y la colocó con cuidado sobre la mesa de noche. Era la foto de un grupo de voluntarios del año 1980. En el centro estaban él y Clara. Ella, la estudiante universitaria que llegó al pueblo ese año. Él, el chico prodigio local, inteligente, apuesto, destinado al éxito. Clara lo igualaba en ambición, en cultura, en clase. Y yo solo era la chica del pueblo que lo amaba en silencio. Mi abuelo, que era presidente del comité local, me animaba a acercarme a Esteban sin reservas. Yo le llevaba el almuerzo, lo presionaba para que terminara sus deberes y me colaba al fondo de sus clases nocturnas solo para escucharlo leer. Todo cambió con la llegada de Clara. Ambos hablaban el mismo idioma, compartían libros, poesía, ideas. Yo apenas entendía de qué hablaban y solo podía observarlos desde lejos. Una vez, escuché a unas chicas murmurar entre risas. ¿Has visto cómo Laura imita a Clara? Se hace coletas para parecerse, pero con ese pelo fino ni se le nota. ¿A quién cree que impresiona? Me escondí, con las mejillas encendidas, deseando que la tierra me tragara. Pero entonces escuché la voz suave de Clara. No digan eso. No les hace quedar bien. Es solo una chica sencilla. No puede competir conmigo, pero no la humillen. No lo dijo para defenderme. Lo dijo con ese aire sutil de quien reafirma su superioridad sin perder la cortesía. Sus palabras, suaves en tono, llevaban filo. Esa noche, Esteban dormía con la fotografía entre las manos. Me acosté a su lado con cuidado de no despertarlo. El cuarto era frío, pero no me atrevía a acercarme. Aún me veía como a una intrusa. Intentaba repetirme que su rechazo era culpa de la enfermedad, no de él. Que no podía enfadarme con alguien que no sabía lo que hacía. Pero empecé a sentirme mal. Tal vez fue el frío, o simplemente la fiebre que me venía incubando desde hacía horas. Ya pasada la medianoche, me despertó pidiéndome comida. Me dolía la cabeza, el cuerpo. Pero me arrastré a la cocina y le preparé macarrones con queso. Dio un bocado y los arrojó al suelo. Calenté la porción extra, sin quejarme. Comió 2 bocados y volvió a protestar. No quiero eso. Quiero sopa de pollo. Busqué en la nevera y encontré un poco de caldo. Preparé una nueva sopa. Dio un sorbo y torció el gesto. Esto tampoco. Cerré los ojos, reprimiendo la frustración. Olvídalo, murmuró. Pon dibujos animados. Encendí la televisión en el dormitorio y salí a limpiar. Cuando regresé, algo me llamó la atención. El volumen estaba al máximo. Me acerqué con cautela y vi a Esteban en el balcón, hablando por teléfono. Pero no era el Esteban confundido de los últimos meses. Su voz era firme, clara, su postura recta. Escuché lo suficiente como para que el mundo se me viniera abajo. Estoy tratando de empujarla al límite, decía. Quiero que sea ella quien lo pida. Clara ha esperado demasiado. Del otro lado, alguien preguntó. ¿Y Laura? ¿No es injusto para ella? Ella no sabe de leyes. No puede protegerse. Solo quiero que se canse y se vaya. Sin escenas. El cuenco que tenía en las manos se resbaló y se estrelló contra el suelo. Sentí que todo se derrumbaba. Todo lo que había soportado, cada momento de dolor y sacrificio, había sido una mentira. Una puesta en escena para sacarme del camino. Antes de desmayarme, creí ver a Esteban corriendo hacia mí. Pero quizá fue solo mi imaginación. Porque durante todos los años que lo amé, jamás lo vi correr por mí. Desperté en una habitación blanca, el olor a desinfectante impregnando el aire. Una vía intravenosa colgaba de mi brazo. Al abrir los ojos, vi a Tomás y Lucía sentados junto a la cama. Esteban estaba de pie, a unos metros, su rostro inexpresivo. Deseé cerrar los ojos y volver a dormir. Fingir que todo era un mal sueño. Estás despierta, dijo Esteban, como quien comenta el clima.
No había remordimiento, ni rastro de duda. Solo una frialdad tranquila, casi ensayada. Me quedé en silencio, sin comprender cómo alguien que había significado tanto para mí podía estar tan vacío, tan distante. Las lágrimas comenzaron a correr sin que me diera cuenta. «Tú, el divorcio», murmuró. «En verdad, esperaba que lo dijeras tú primero». Se giró y salió sin más. Tomás y Lucía se miraron. Nadie dijo nada. Y en ese silencio, entendí. La llamada en el balcón había sido deliberada. Esteban quería que la escuchara. Su enfermedad era solo una representación que había sostenido hasta que ya no pudo mantener el libreto. Me dejó ahogándome en una historia que solo yo creía real. Lloré como no lo hacía desde niña. Tomás se acercó con torpeza. «Mamá, quizá papá no quiso hacerte daño». Lo interrumpí con voz temblorosa. «¿Lo sabías?». Vaciló, se frotó la nariz, su tic nervioso desde pequeño, y mintió. «Claro que no. Me enteré como tú». Y añadió, sin mirarme. «Debo volver a la oficina. Lucía se quedará contigo». Cuando se marchó, supe que incluso mi hijo había tomado partido. Me sentí hueca. Todo había sido calculado para empujarme a ceder, a decir esas dos palabras. Lucía, sentada a mi lado, pelaba una manzana con cuidado. «Lo que hizo Esteban no tiene perdón», susurró. «Pero tu salud importa más ahora». Puso la fruta en la mesita, aunque yo no tenía fuerzas para probarla. «Deberías descansar. Pronto tengo que llevar a Daniel a la escuela». «Estaré bien», mentí. Ella salió. Y yo, sola en esa habitación estéril, me hice la pregunta que me rondaba desde hacía tiempo. ¿Estaré realmente bien? Recordé cómo comenzaron los indicios de que Clara nunca se fue del todo. Llamadas a deshora, excusas para salir con prisa, miradas huidizas. Una vez encontré un correo sin enviar, lo siento por todos estos años. Otra vez, un pasaje de avión a Los Ángeles. Me había dicho que viajaba a Chicago. Nunca lo confronté. Tal vez porque ya había aprendido a tragármelo todo. Sí, su amiga tenía razón. Era el tipo de mujer que construyó toda su vida alrededor de una familia. Trabajos pequeños, costura, contabilidad, hasta dejarlo todo por completo. Daba la pelea en el supermercado si era necesario, remendaba ropa hasta la madrugada, y nunca cruzaba la puerta de una oficina sin encorvar los hombros. Ese día lloré hasta que una enfermera vino a quitarme la vía. Salí del hospital aún mareada, aferrada a la manzana oxidada que Lucía me dejó. Vagando sin rumbo, terminé en el parque junto al río. El aire era cortante, pero no lo sentía. Me senté en un banco de metal, mirando el lago congelado. Y entonces, en esa quietud, un pensamiento extraño me atravesó. Como si algo me llamara desde adentro. No supe cuánto tiempo estuve allí hasta que una voz rompió el silencio. «Vaya, señora». Desde lejos pensé que era una fogata. Era una joven, extravagante, con piercings, ropa colorida y una guitarra al hombro. Me observó con curiosidad. «Ese suéter rojo. Tiene mucha personalidad. ¿Dónde lo compraste?». Me quedé sin saber qué responder. Ella rió. «Soy Sofía Torres. Canto en un bar a unas cuadras. ¿Vienes a escucharme?». Casi dije que no. Pero ella no me dio opción. Miré la manzana abandonada en el banco, ahora arrugada, y decidí seguirla. Caminamos juntas por unas calles tranquilas. El cartel de neón decía el almacén acústico. Dudé en la puerta. Pensé que sería uno de esos lugares ruidosos con luces estroboscópicas y música ensordecedora. Pero al entrar, me encontré con una atmósfera cálida, mesas dispersas, luces suaves, un murmullo bajo de conversaciones. El ambiente era más un susurro que un grito. Sofía dejó su guitarra junto a un pequeño escenario. «Dame un momento». «Ya vas a escuchar lo que sé hacer», dijo guiñándome un ojo. Me pasó una taza de agua caliente y subió. Afinó brevemente y empezó a tocar una canción suave.
Su voz tenía ese tono terroso y tierno que envolvía cada palabra como si acariciara los rincones del alma. Cuando terminó, bajó del escenario y volvió a sentarse conmigo. Pidió un cóctel vibrante, dividido en dos colores que se negaban a mezclarse, ámbar y esmeralda. «No te dejes engañar por el color», me dijo riendo. «Al principio es amargo, pero luego viene lo dulce». ¿Pidió otro igual para mí? Dudé, pero le di un sorbo. Tenía razón. La amargura golpeó primero, pero luego vino una dulzura lenta, cálida, persistente. Como la vida misma. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí el peso del silencio. Miré alrededor. Apenas quedaban cosas que me pertenecieran en ese espacio. Un cojín, un marco viejo. Todo lo demás era de ellos. De él. No mío. Me dejé caer en el sofá. Saqué el teléfono. Decenas de llamadas perdidas. Algunas de Tomás, otras del número de Esteban. Estaba por devolver la llamada cuando volvió a sonar. ¿Dónde estás? La voz de Esteban sonaba tensa. Te fuiste del hospital sin decir nada. Tomás también estaba al teléfono, nervioso. Mamá, no nos hagas esto. Por favor, vuelve a casa. Solo pude murmurar. Ya estoy en casa. Y colgué. No respondí más llamadas. Me quedé en la oscuridad. Horas después, llegaron. Esteban con expresión cansada. Tomás visiblemente frustrado. ¿Por qué no prendiste las luces? Preguntó él. Ya anocheció. No contesté. Supusieron que seguía molesta. Tomás intentó justificar. Papá está bajo presión. Y Clara, bueno, ella también ha sufrido mucho. Me volví hacia él, herida. ¿Y eso qué significa? Parecía que de pronto yo era la intrusa, la enemiga. Como si ella mereciera más compasión que yo. Como si todo se hubiese reescrito mientras yo no miraba. Esteban murmuró. Ni siquiera estás cocinando. Así no se puede vivir. Ya no me dolía. Solo lo miré, tranquila. Él todavía pensaba que seguiría luchando, que nunca sería yo quien pusiera fin a esta historia. Pero esta vez estaba equivocado. Levanté la mirada. Mi voz fue suave, pero firme. Estoy de acuerdo con el divorcio. Termínalo tú mismo. El silencio cayó como un cuchillo. Esteban abrió los ojos incrédulo. ¿Qué dijiste? Dije que sí. Quiero divorciarme. En ese momento, el timbre sonó. La visita inesperada llegó. Clara. Entró como si fuera su hogar. Traía una bolsa de compras y se dirigió a la cocina. Colgó su abrigo, se acomodó como si siempre hubiera vivido allí. Jade, me dijeron que no estabas bien. Pensé que no habían cenado. Traje algo para preparar. Sonreí, indiferente. ¿Por qué me importaría? Ya había tomado mi decisión. No pensaba seguir en este teatro. Llevaba un vestido verde claro que le quedaba impecable, un moño elegante, su porte intacto. Me miró de arriba a abajo con esa expresión pulida de siempre, como diciendo, nunca fuiste suficiente. La cocina se convirtió en su escenario. Esteban la seguía de cerca, como en una coreografía ensayada. Tomás desapareció en su estudio. Yo fui al dormitorio y saqué la maleta. No tenía mucho que empacar. Por primera vez en años, me sentí liviana. Volví a la sala. La mesa estaba servida. Clara, aún con el delantal puesto, radiante. Recuerdo que te gustaban los sabores fuertes. Prueba un poco. Luego, con voz melosa, le pidió a Esteban que le ayudara con el delantal. Él lo hizo, con una familiaridad dolorosa. Mis ojos ardían, pero sonreí. Esteban, encárgate de los papeles del divorcio. Clara fingió sorpresa. ¿Dije algo mal? Esteban arrastró una silla. No le hagas caso. Está loca. Volverá sola. Pero en ese instante, lo supe, nunca volvería.
Seguí la dirección escrita en la tarjeta que Sofía me había dado. Me quedé parada frente a la puerta de su apartamento, dudando si tocar. Pero antes de decidirme, la puerta se abrió de golpe. «¡Ahí estás!», exclamó ella con una sonrisa luminosa. Por un segundo pensé que no vendrías. «Pagaré el alquiler, claro, hasta que consiga algo propio», dije, algo incómoda. Ella agitó la mano con desdén. «Por favor. Tener compañía en este lugar es suficiente pago. Esta alma solitaria necesita conversación». Solté una risa, casi sin querer. Me tomó la maleta y me hizo pasar. Había preparado una habitación acogedora, sábanas limpias, cama bien tendida, todo en orden. «Usa el armario como gustes. Y los artículos de baño están en el gabinete de arriba», dijo mientras se apoyaba en el marco de la puerta, sonriente. «¿Sabes qué? Deberíamos ser compañeras de piso. Tú cocinas, yo lavo los platos. Nos repartimos todo. Ah, casi olvido decirte, tenemos un gato». Miré hacia abajo y un gato naranja apareció, frotándose contra mi pierna. Sentí algo cálido en el pecho. Estuve a punto de llorar. Sofía lo notó, me sonrió dulcemente y agarró su abrigo. «Voy a hacer unas compras. Vuelvo enseguida». Me puse a desempacar, doblando la ropa con lentitud, organizando lo poco que llevaba. Entonces sonó mi teléfono. Era el doctor García, el mismo que nos había dado el diagnóstico. «Laura», dijo con voz amable pero firme. «Me enteré de lo del divorcio. ¿A tu edad realmente es necesario? Han estado juntos tanto tiempo. Esteban no fue un mal esposo. Quizás deberías pensarlo mejor». Apreté el teléfono. «Doctor, usted sabe que Clara volvió. Esteban quería divorciarse para estar con ella sin culpa. Solo le di lo que pidió. Yo sostuve este matrimonio sola durante años. Ya no puedo más». Él hizo una pausa. «Pero te quiso, Laura. Si no, ¿por qué se casó contigo?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Recordé mi infancia sin padres. Fue mi abuelo quien me crió. Siempre me alentó a ser valiente, a no avergonzarme de amar. Me empujó a luchar por lo que quería, incluso por Esteban. Solía decir: «Amar a alguien no está mal. Pero forzarlo a amarte, ahí te pierdes». Yo lo perseguí sin reservas. Lo defendí, me aferré. Pero no pude impedir que sus señales silenciosas siempre apuntaran a otra. Recordé aquella carta, cuidadosamente escrita por Esteban, que sin saber entregué a Clara con mis propias manos. Me la arrebataron, la leyeron en voz alta, burlándose. «Querida Clara, eres el sol de abril», sus amigas rieron. Yo escapé, destrozada. Y, sin embargo, ella lo rechazó. Se fue de la ciudad y poco después, se casó con otro. Esteban nunca fue a despedirla. Solo se encerró. Al día siguiente, apareció en mi ventana. «¿Podrías leer conmigo un rato?». Fue el inicio de algo nuevo. Rieron juntos otra vez. Cuando mi abuelo enfermó, llamó a Esteban. «Cuida de ella», fue su último deseo. Y Esteban prometió. Entonces me convertí en su esposa. Trabajé sin descanso para pagarle la universidad. Mi piel se endureció con el sol y el esfuerzo. Una vez viajé 3 días para llevarle dinero. Al verlo en el campus, rodeado de jóvenes, sentí que todo había valido la pena. «Te lo dije». «¿Pudiste enviar el dinero?», me dijo. Yo solo sonreí. «Quería verte. Saber que estabas bien». Quizás fue esa terquedad mía lo que lo convenció. Quizás fue por deber. O por culpa. No lo sé. Lo que sí sé ahora es que el divorcio era lo mejor para los dos. Tras unos días en casa de Sofía, empecé a recuperar el equilibrio. Me sentía más clara, más firme. Decidí que era momento de ver a Esteban por última vez. Empaqué los papeles del divorcio y el acuerdo de bienes. Caminé hacia ese edificio de oficinas que siempre me había intimidado, como si no perteneciera. Al llegar, un guardia en recepción me detuvo. «¿Tiene cita, señora?».
Negué con calma. Vengo a ver a Esteban Morales. Soy su esposa. Venimos a firmar nuestro divorcio. Las miradas se giraron hacia mí. Los empleados susurraban. ¿Ella es la esposa del jefe? ¿No era la otra mujer la que? No me inmuté. Saqué el certificado de matrimonio y lo levanté para que todos lo vieran. Tomás salió del ascensor y me vio. Se quedó paralizado. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a divorciarme. Esteban apareció justo después. Clara lo seguía, perfecta como siempre, interpretando su papel con precisión. Los cuchicheos en la oficina subieron de tono. Esto es como una escena de novela. La esposa legítima, la amante, esto se pone bueno. ¡Basta!, ordenó Esteban. Todos desaparecieron rápidamente. Le entregué la carpeta con los documentos. La abrió. Al ver el título Acuerdo de divorcio, su expresión cambió. Vaya, qué teatral, se burló. ¿De verdad hiciste todo esto? Le sostuve la mirada. ¿Pensabas que siempre sería ingenua? ¿Que robaría? ¿Que te pediría migajas? No imaginaba que me adelantaría. Sofía me había ayudado a abrir los ojos. Me presentó a un abogado que preparó todo, cláusula por cláusula. Esteban apretó la mandíbula. Veo que tienes aliados. Ahora sí, dije, firme. Ya no estoy sola. Clara intervino, con tono empalagoso. No malinterpretes a Esteban. Solo quiere protegerte. No deberías rodearte de gente extraña. La miré sin pestañear. No necesito tu protección ni tu consejo. Sé perfectamente qué tipo de gente quiero en mi vida. Saqué el documento. Aquí está el acuerdo. Vamos al juzgado. Tengo cosas más importantes que hacer. Tomás me tomó del brazo. Mamá, no hagas esto. Papá cometió errores, pero merece su oportunidad de ser feliz. Me solté con frialdad. No tengo un hijo que se alíe con quien me traiciona. Lo miré y sentí náuseas. Estaba del otro lado. En ese momento lamenté haberlo traído al mundo. Esteban no discutió. Solo murmuró. Si estás tan decidida, vayamos a firmar. En la corte, ambos firmamos. El juez selló el documento. En mis manos quedó la sentencia de divorcio. Un papel. Pero para mí era libertad. Al salir, Esteban me ofreció llevarme. ¿A dónde vas? ¿Te puedo acercar? Por primera vez en años, se ofrecía a acompañarme. No, gracias, respondí con tranquilidad. No tenía nada más que decirle. No quería desperdiciar ni una gota más de energía. Tras el divorcio, empecé a buscar trabajo. Pero para una mujer de más de 50, sin títulos y con décadas fuera del mercado, las puertas no se abrían fácilmente. Intenté en restaurantes. Los gerentes miraban mi currículum con amabilidad, pero enseguida me decían: «Tiene usted experiencia de vida, señora, pero buscamos algo más juvenil». En un supermercado me ofrecí para caja. No entendía el sistema digital. «Le llamaremos si hay una vacante», dijeron con una sonrisa cortés. No me sorprendí, pero tampoco me dejé derrumbar. Ya había hecho algo mucho más difícil, dejar una vida que no me pertenecía. Esa noche, tomé una foto del decreto de divorcio. Se la envié a Sofía. Me llamó enseguida. «Increíble. Bienvenida a tu nueva vida, libre al fin». Reí. No hacía mucho, me habría avergonzado de ser una mujer divorciada. Pensaba que el fracaso de un matrimonio era la peor marca. Ahora quería abrazar a esa versión antigua de mí y decirle: esto no es derrota. Esto es liberación. Sofía llegó a casa con una bolsa de papel y me abrazó con fuerza. Ahora sí, eres una mujer moderna. Independiente y lista para lo que venga. Me sugirió algo inesperado: empezar a grabar mi vida. Documentar mi día a día, compartir mi historia con otras mujeres que, como yo, tal vez necesitaban un empujón. «Hazlo», me dijo. «Tienes algo que decir».
Y ahora tienes voz. Abrí mi primer perfil en redes sociales. Un mes después del divorcio, publiqué mi primer vídeo. Sofía lo editó. En él, estaba sentada en la cocina, con una sonrisa tímida. Bienvenidos al diario de una mujer nacida en los 60. Hoy, sopa y algo más. Lo llamamos Diarios de Laura. Sofía decía que era una mezcla de verdad, calidez y humor. El vídeo explotó. Más de 5.000 me gusta. Comentarios de personas jóvenes, adultos, hasta abuelas. La vida de Laura es tan real. Tiene algo que abraza el alma. Quiero probar esa sopa de fideos ya. Sofía reía leyendo los comentarios. Ya tienes club de fans. Estos chicos te aman. Y así seguí. Empecé a grabar momentos simples, cocinar, limpiar, jugar con el gato, ensayar con la banda local, tomar clases nocturnas. Porque sí, también volví a estudiar. Nunca terminé mis estudios de joven. Ahora estaba rellenando esos huecos. Me inscribí en cursos para adultos. Aprendí edición, narración, historia. La música también volvió a mi vida. Mis vídeos ya no eran solo tareas domésticas. Eran pequeñas historias de sanación, de redescubrimiento. Gente que nunca conocí me escribía para decirme que se sentían reflejados. Y un día, el teléfono sonó. Era Tomás. No hablábamos desde el divorcio. Mamá, vi tus vídeos. ¿De verdad crees que es necesario contar todo eso en público? A papá no le gustará. Solté una carcajada. ¿Contarlo? ¿Esto te parece un crimen? Solo estoy preocupado, murmuró. Daniel te extraña. ¿Y papá? Ha perdido peso. No duerme bien. ¿Crees que hay alguna posibilidad de volver? Respiré hondo. Ya había escuchado los rumores, Esteban y Clara se habían casado. Recién casados, sonrientes en sus redes, probablemente en algún resort con copas en la mano. Respondí sin dudar. A menos que se trate de una emergencia, no me llames. Estoy ocupada. Cerré la llamada y volví a mi catálogo de cursos. Aún tenía mucho por aprender y el mundo por recorrer. Estaba revisando mis apuntes cuando lo inesperado ocurrió. Fui al hospital a recoger los resultados de un chequeo de rutina y justo al cruzar el vestíbulo, los vi, Esteban y Clara, caminando juntos, tomados del brazo. Instintivamente bajé la mirada y aceleré el paso. Pero Clara no me dejó pasar desapercibida. «Vaya coincidencia», dijo con esa sonrisa fabricada. «¿Todo bien, Laura? ¿Te sientes mal?» Mientras hablaba, levantó la mano para mostrar su anillo de compromiso, enorme y reluciente. Asegurándose de que lo viera. «Estoy bien», respondí sin detenerme. «Gracias». Pero Esteban dio un paso al frente, con una pizca de inquietud en la voz. «¿Todo en orden? ¿Ya viste al médico?» Clara lo miró con cara de no digas más. Su sonrisa parecía más una mueca que otra cosa. «Estoy perfectamente», respondí con calma y seguí caminando. Subí por las escaleras. No temblaba, no lloraba. Solo sentía una extraña certeza, había tomado la decisión correcta. En el consultorio, el doctor García hojeaba mis resultados. Al verme, sonrió. «Tus números son excelentes. Te ves mejor que nunca. Estás radiante. Se nota que esta nueva etapa te ha sentado bien». Soltó una risa leve y añadió. «Mi esposa te sigue en redes. Dice que ahora quiere abrir su propio canal». Asentí. Solo hago lo que me ayuda a mantenerme ocupada. Nunca pensé que interesaría a nadie. Pero entonces su expresión se volvió más seria. ¿De verdad todo terminó con Esteban? Dudó antes de continuar. No parece que lo haya superado del todo. Y él no está en buena forma últimamente. El tiempo le está pasando factura. Me quedé callada. Podía imaginarlo. Pero eso ya no me concernía. Él eligió su camino. Yo elegí el mío.
Estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás. Salí del hospital con paso firme. El sol invernal apenas calentaba, pero dentro de mí había algo encendido. Era libertad. Los días siguientes los dediqué a planificar. Sofía y yo comenzamos a trabajar en nuevas ideas para el canal. Vídeos sobre recetas tradicionales, historias de mujeres resilientes, momentos cotidianos cargados de verdad. Este será tu año, Laura, decía ella con entusiasmo. La gente necesita ejemplos reales como tú. Un día me invitó a un ensayo con su banda. Me entregaron una pandereta y me dejaron improvisar. El ritmo no fue perfecto, pero las risas sí lo fueron. Grabamos un pequeño segmento para el canal. Lo titulamos Redescubrirse a los 60. Se volvió viral. Mujeres de todas partes nos escribían, compartiendo sus propios inicios tardíos. Algunas aprendían a manejar. Otras, como yo, volvían a estudiar. Algunas simplemente aprendían a decir no. Mi comunidad digital crecía. Ya no era solo una serie de vídeos. Era un espacio de encuentro, de consuelo, de coraje compartido. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Sofía, me detuve. Miré alrededor. Había niños jugando, ancianos conversando, parejas jóvenes tomando café. Y allí, entre todo eso, yo también estaba viva. Presente. ¿Sabes qué es lo más increíble? Le dije. Que pensé que me había acabado. Que después del divorcio no habría nada. Pero hay tanto. Tanto por descubrir. Tanto por vivir. Sofía me sonrió. Bienvenida de nuevo, Laura. Y así fue como comencé una nueva historia. No una de amor tradicional ni de sacrificios silenciosos. Sino una de amor propio. De renacimiento. Una historia escrita por mí, para mí. Porque después de haberme entregado entera, después de haber sido olvidada, traicionada, ignorada, finalmente, me recordé a mí misma. Y esta vez no pienso olvidarme nunca más.